En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos celebrando el domingo 11, después de Pentecostés, y también la memoria de un grandísimo santo, Santo Domingo. Recuerden, Santo Domingo recibió la gran caridad de manos de la Madre de Dios de rezar el Santo Rosario. Gracias a Santo Domingo tenemos el rezo del Rosario, que nosotros tratamos de rezar todos los días con devoción y hacerle de esa manera un honor a la Santísima Virgen María y pidiéndole a través de esa oración todas sus ayudas, todas sus gracias en todo aquello que necesitemos. El Santo Rosario, rezado con devoción, hace que uno reciba las gracias necesarias para la salvación. Y sobre todo en este tiempo tan tormentoso y que por allí nos podemos quedar sin misa, rezar el rosario con mayor razón aún podemos recibir las gracias de la salvación y no olvidarse de pedir por la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y de pedir por amar la segunda venida de Jesucristo. Entonces el rosario es fundamental, sobre todo en estos tiempos. Siempre lo ha sido, pero en estos tiempos mucho más aún. La más grande caridad que hemos recibido de Dios es su Madre, la Santísima Virgen María, y en esta fiesta de Santo Domingo, celebramos esa caridad que el santo ha recibido del Santo Rosario. ¿Cómo a través de un espejo podemos contemplar desde ahora a Dios? Así lo vemos a Dios como a través de un espejo. Y solo por el espejo de la fe, perfeccionada por el amor y sostenida por la esperanza, podemos ver a Dios. Estas tres virtudes son llamadas virtudes teologales, son el fundamento de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios. Nos relacionamos principalmente a través de estas tres virtudes que son llamadas virtudes teologales porque nos relacionan directamente con Dios, en contraposición a otras virtudes, que no voy a nombrar ahora porque son muchas, que se llaman virtudes morales. Las virtudes teologales son, vuelvo a repetir, la fe, la esperanza y la caridad o amor. Con ellas nos relacionamos directamente con Dios. Por eso son tan importantes. Y a través de ellas, como formando ellas un espejo, vemos a Dios. ¿Cómo podríamos de otra manera, si no fuera por estas verdades, por estas virtudes, ver las realidades espirituales con los ojos de la carne, de una carne caída que no solo es ajena al espíritu, sino que le es contraria? Necesitamos de esas virtudes, si no todo se nos viene abajo, todo es según la carne. Y para poder vivir una vida espiritual realmente digna, hacen falta estas tres virtudes. De ahí el inmenso valor que tienen la fe y el gran mérito que Dios le atribuye cuando es verdadera. Por eso la defensa que siempre hacemos de la fe verdadera y el peligro que corremos de perderla, manchándola o mezclándola con el error, y que hace que esa fe verdadera que nosotros tenemos en Dios nos sea imputada como justicia, así como le fue imputada a nuestro padre Abraham. Porque es necesario realmente que concedamos un crédito sin límites por medio de la fe.
para que aceptemos de buena gana poner nuestro corazón en lo que no vemos. O sea, creemos en cosas, en realidades que no vemos, quitándolo de lo que vemos, solo para creer que la palabra de Dios no puede engañarnos y nos ofrece su propia vida divina, mostrándonos que aquello es todo y que esto es nada. Entonces, la fe nos muestra que Dios es todo y que esto no es nada, y a través de la fe podemos verlo, como dije al principio, como por un espejo. De ahí que nuestra fe, si es viva, honre tanto a Dios y le agrade tanto, como al Padre agrada la total confianza del Hijo, que sin sombra de duda le sigue, sabiendo que en ello está su bien. La confianza del Hijo, la confianza que debemos tener en nuestro Padre, Dios Padre. Él nos da entonces evidencias tales de su verdad en las Escrituras, que ello nos hace olvidar del mundo exterior y también de nosotros mismos. Esta es una gran verdad que trae mucho consuelo para la vida. Embullirse en las Sagradas Escrituras nos hace olvidar del mundo que nos rodea y también de nosotros mismos, de nuestros mezquinos problemas, por así decir, de nuestros ínfimos problemas, y meternos en Dios, que es lo único que vale, lo único que sirve. Sin embargo, el deseo de ver cara a cara de toda alma, el deseo de verlo a Dios cara a cara, con el cual termina toda la Biblia, ven Señor Jesús, es el último versículo de la Biblia, ven Señor Jesús porque queremos verlo, crece en nosotros cada vez más, porque se nos ha hecho saber que ese día, al conocer de la manera en que fuimos conocidos, seremos hechos iguales a Jesús. El ver a Jesús ese día cara a cara nos hará iguales a Jesús. Y eso realmente es una maravilla, algo inesperado e inmerecido. San Pablo lo dice en la epístola: entonces veremos cara a cara y conoceré plenamente de la manera en que fui conocido. Allí nos vamos a encontrar con la verdad propia, porque no sabemos, no nos conocemos, en realidad no nos conocemos, o conocemos muy, muy poquito de nosotros, que si nos conociéramos tal cual Dios nos conoce, nos moriríamos de espanto. Por eso Dios no permite que nos conozcamos del todo. Y en ese día tan importante de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que le veremos cara a cara, conoceremos plenamente de la manera en que fuimos conocidos por Dios, o que somos conocidos por Dios. El mismo San Juan nos revela que esta anhelosa esperanza de ver a Jesús nos santifica así como Jesús es santo. Esto está tomado de la primera carta de San Juan. Importantísimas las cartas de San Juan. Ya hemos hablado tantas veces de ella y no nos cansaremos de hablar de ellas. Dice San Juan: quien quiere tiene en él esta esperanza, la esperanza de verlo en la parusía, se hace puro, santo, así como Él es puro. Maravillosas palabras. El que tiene ya la esperanza de verlo en la parusía y hace todo lo posible por verlo en la parusía, de un modo o de otro, ya lo vamos a explicitar un poco más, se hace puro.
Eso es lo que santifica. Es lo que santifica y hacia allí debemos apuntar nuestra vida espiritual, a tener esa esperanza o a hacer crecer esa esperanza. Dios quiera me toque estar presente de algún modo u otro en la parusía. Y San Pablo nos muestra que no se trata de desear la muerte, sino que se trata de la transformación que Él mismo revela nos traerá Cristo en su venida. Lo que uno desea es esa transformación, llegar a ser puros. San Agustín nos dice que el culto máximo que Dios recibe de nosotros es el de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Es el mayor culto, ya lo dijimos, porque son las virtudes que nos relacionan directamente con Dios. La caridad es, como dice Santo Tomás de Aquino, la que mientras vivimos da vida a la fe y a la esperanza. Sí, la caridad es como el motor, el ímpetu de la fe y la esperanza. Tenemos fe porque tenemos caridad, porque Dios nos amó, queremos amar a Dios y por eso le creemos. Tenemos fe porque Dios nos amó, esperamos en Dios. La caridad nos lleva a esperar a Dios. Pero un día, solo la caridad permanecerá para siempre. Porque algún día, en ese día, no harán falta la fe y la esperanza porque ya poseeremos a Dios. Y lo que ya se posee no se espera, ni tampoco es necesario creerlo porque ya se lo posee. Y eso será en el cielo. Por esta razón, entre mil otras, la caridad es la más excelente de las tres virtudes teologales. Ahora, es necesario distinguir, podríamos decir, dos objetos de la esperanza. En el prefacio de la liturgia de los difuntos, en la Santa Misa que se reza por los difuntos, en su prefacio leemos: la esperanza de la feliz resurrección, para que a quienes pese la ley inexorable y segura de la muerte, a todos, lo consuela la promesa de la futura inmortalidad, pues es sabido que para tus fieles, oh Señor, la vida se trueca, no desaparece, y que al desmoronarse la casilla de barro de este destierro, el cuerpo se adquiere en el cielo una mansión eterna. O sea, ya está muerta la persona, la vida sigue, porque la muerte no es que la vida se acaba, sino que se trueca, nos dice el prefacio, y en esa vida que se trueca sigue todavía encendida una lámpara de esperanza, que es la futura inmortalidad, la promesa de la futura inmortalidad. En el cielo, dijimos, solo queda la caridad. ¿Y cómo es posible que en el prefacio de la misa de difuntos se hable de esperanza? Se detalla en él que en el cielo las almas de los justos tienen aún la esperanza de la feliz resurrección, porque los santos que están en el cielo aún no poseen su cuerpo, y por no estar unidos a su cuerpo, aún se espera la promesa de la futura inmortalidad. Es por eso que todavía hay una esperanza en el cielo. La esperanza de los santos en el cielo, entonces, es la esperanza de ver venir a la tierra en gloria y majestad a nuestro Señor Jesucristo. Y venir a la tierra ellos también como resucitados, estar presente en ese momento en que Jesús venga a la tierra. Porque ese preciso momento en que Jesús viene a la tierra también será el momento de la resurrección de esos santos.
así como lo leemos claramente en el libro del Apocalipsis, le siguen a Jesús los ejércitos del cielo en caballos blancos y vestidos de finísimo lino blanco y puro. Los santos entonces vienen en cuerpo y alma. Y es lo que quieren todos los santos. Todos los santos quieren recuperar su cuerpo. Y en eso ponen su esperanza aún estando en el cielo. San Pablo sabía que no iba a haber la parusía, pero dijo, nosotros los vivientes, porque sabía que iba a venir a la tierra en la parusía, o que iba a estar en la tierra en la parusía. Y esa es la diferencia de esperanza a la que estamos aludiendo y que los hombres de iglesia no lo ven y que parece increíble que no lo vean. La esperanza que se mantiene en el cielo es distinta de la esperanza de la salvación, porque los santos en el cielo ya están salvados. Y sin embargo seguimos hablando de una esperanza, que es la esperanza de estar presentes en la parusía, con sus cuerpos. Muchos otros van a ser arrebatados, no todos. Muchos van a quedar en la tierra como viadores, y no como resucitados como los santos y arrebatados como los que estén vivos en ese momento. Van a quedar esperando el fin del mundo con su juicio final. Y en el purgatorio también, muchas almas estarán allí hasta el fin del mundo. Esto nos lo advirtió nuestra Madre del Cielo, la Santísima Siempre Virgen María, que hasta el fin del mundo, es decir, hasta el juicio final, no hasta la parusía, sino hasta el final del mundo, muchas almas estarán allí, en el purgatorio. Lo que queremos evitar realmente. Lo que más nos debe interesar en nuestro destino eterno es el gran misterio de nuestra resurrección corporal, que es consecuencia de la de Cristo Redentor. Nos dice San Pablo en la epístola de hoy. Y esa verdad insondable que nos dice San Pablo es un inmenso consuelo y tristemente ignorada por muchos. O sea, imagínense, estamos salvados, gracias a Dios estaremos todos salvados, pero unos estarán con sus cuerpos, los santos, mientras que otros estarán en el purgatorio esperando sus cuerpos, vaya a saber por cuánto tiempo. Os recuerdo, hermanos, dice San Pablo, el evangelio que os prediqué y que aceptasteis, el evangelio que todos aceptamos en el bautismo, y en el cual perseveráis, tratamos de perseverar, y por el cual os salváis. En otro o con otro evangelio no nos salvamos, si lo retenéis en el término que os lo anuncié, si somos fieles al evangelio, a menos que hayáis creído en vano. Porque os transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, es decir, conforme a todos los vaticinios de los profetas en el Antiguo Testamento, y que fue sepultado y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y para confirmar su resurrección, se le apareció a San Pedro, el primer papa, y a los apóstoles. Continúa diciendo en la epístola de hoy San Pablo, y que se apareció a Cefas y después a los 12. San Lucas habla también de esta aparición de Jesús a Cefas. Dice, y levantándose en aquella misma hora se volvieron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los demás, los cuales dijeron, realmente resucitó el Señor y se ha aparecido a Simón. Simón, Cefas, San Pedro. San Pablo recibió su evangelio de boca del mismo Jesús y no por otros conductos.
Por eso su testimonio sobre la resurrección vale tanto como el de los demás apóstoles. No aprendió San Pablo esto de los apóstoles que vivieron con Jesucristo, sino porque Jesucristo mismo se lo dijo en la aparición que tuvo San Pablo de Jesucristo. La fe en la resurrección es el fundamento del dogma católico y debe serlo también de nuestra esperanza. Por eso San Pablo, lo mismo que los evangelistas, la prueban con datos irrefutables. Qué humildad la de San Pablo, él, el apóstol de las gentes, el vaso de elección, el levantado en vida hasta el tercer cielo, el contemplador de los misterios celestiales, llamarse hijo abortivo de Dios e indigno de llamarse apóstol. Y al último de todos, como el abortivo, se me apareció también a mí, y se le apareció Jesucristo resucitado. El recuerdo de su vida de perseguidor de la Iglesia fue el que le mantuvo siempre en esta humildad y en una constante correspondencia a la gracia de la conversión. Ese es el fruto que podemos sacar del pecado, ¿no? Ese constante recuerdo de que somos pecadores y de que nada podemos, que nos tiene que llevar a la humildad de exponernos, de mostrarnos delante de Dios, desnudos delante de Dios. Este recuerdo de haber sido perseguidor de la Iglesia lo mantuvo a San Pablo siempre en humildad. ¿Quién podrá declarar como él que la gracia no ha sido estéril en él? Dice San Pablo, porque yo soy el ínfimo de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia que me dio no resultó estéril, antes bien, he trabajado más copiosamente que todos ellos. Bien que no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él ha trabajado más copiosamente que el resto de los apóstoles, por el esfuerzo que debía hacer para ser humilde. La resurrección de Cristo es prenda de la nuestra. Ahora bien, dice San Pablo, si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si es así, que no hay resurrección de muertos, tampoco ha resucitado Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y entonces somos también hallados falsos testigos de Dios, por cuanto atestiguamos contrariamente a Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es así que los muertos no resucitan. Entonces, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección de los muertos? San Pablo toca el gran misterio de la parusía o segunda venida del Señor, que es el objeto primero de nuestra esperanza. Todos serán vivificados, continúa diciendo en el capítulo 15 de la Primera Corintios, pero cada uno por su orden. Como primicia, Cristo. Luego los de Cristo en su parusía. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado y toda potestad y todo poder. Es muy claro este texto. Algunos lo interpretan
como una gradación de dignidad. Ciertamente Cristo es el digno por excelencia, los santos más dignos que otros hombres, y después dice el fin. Pero el fin tiene una connotación de temporalidad, porque no podría estar hablando del fin de una dignidad, porque la dignidad no tiene fin. Por lo tanto, el texto habla principalmente de un orden temporal o secuencial. La primicia es Cristo en el tiempo y luego los de Cristo en su parusía. Cristo ya resucitó. Luego, en la parusía, eso lo dice San Pablo, resucitarán los de Cristo. Y después el fin. San Juan Crisóstomo, Teofilacto y otros padres interpretan que los santos resucitarán en el gran día del Señor, es decir, la parusía, antes que los réprobos, porque no tiene lógica que resuciten todos en el mismo día, como se creen o como algunos sostienen, que la resurrección es una sola y que es al final del tiempo, cuando ya al final, digamos, de toda la existencia, cuando ya deje de haber tierra, cuando todo se acabe, todos los santos y todos los réprobos van a resucitar juntos. Pero San Pablo nos está diciendo otra cosa, que hay una primera resurrección que es la de los santos en el día de la parusía y los réprobos en otro momento. Y los santos participarán en el juicio de los réprobos junto con Cristo. Luego se habla de dos momentos distintos en cuanto a la resurrección de toda la humanidad. Cornelio a Lápide sostiene también el sentido literal de estas palabras de San Pablo y el sentido temporal de este pasaje. Cristo el primero, ya sea según el tiempo como según la dignidad, de eso no hay duda, y después los justos o los santos, y finalmente la consumación del siglo, es decir, cuando ocurra la resurrección de los réprobos o de toda la humanidad que queda. También San Jerónimo admite que este capítulo 15 de la epístola de San Pablo se refiere exclusivamente a la resurrección de los santos. Y la didaje o doctrina de los apóstoles se expresa en igual sentido citando la carta de Judas en el capítulo 14. Entonces, en el día de la parusía ocurrirá la resurrección de los santos. Y continúa el capítulo 15, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. Y entre esos enemigos se encuentran aquellos que creen en la resurrección, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero no proclaman su venida en carne. Después de haber triunfado completamente sobre todos sus enemigos, Jesucristo cambiará su manera de reinar por otra manera más sublime y más espiritual. Esto lo admite, lo enseña Santo Tomás de Aquino. Y dice San Pablo, vuelvo a repetir estas palabras, todos serán vivificados y después el fin. Todos serán vivificados en el día de la parusía y después el fin. ¿Para qué serían vivificados si ese momento coincidiera con el fin? Y el último enemigo destruido será la muerte. A algunos les falta conocimiento de Dios, concluye San Pablo. ¿Para qué ser vivificados si viniera ya en ese mismo momento el fin? Tiene que haber un tiempo entre la vivificación de los cuerpos y el fin. Luego, este es nuestro misterio consolador. No todos moriremos,
pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, los vivientes, seremos transformados. Es decir, vivificados hasta que llegue el fin. Esa es la parusía. O sea, la resurrección gloriosa de los muertos y la transformación de los vivos. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal de inmortalidad, para poder estar presente en la parusía. El que no sea puro, el que no sea incorrupto ya con su cuerpo, el que no sea inmortal con su cuerpo, no puede estar presente en la parusía. Por eso, gracias sean dados a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra fatiga no es vana en el Señor. Concluye así el capítulo 15 de la Primera Corintios. Es el esfuerzo que debemos hacer por ser santos, por ser contados en este número, ya sea de los resucitados si es que morimos antes, ya sea de los arrebatados si es que estamos vivos en el momento de la parusía. Esta vida es vana y nada sirve más que llegar a ser santos. Nada, absolutamente nada sirve. Y el introito nos reaviva. Dios dará a su pueblo valor y fortaleza. Valor y fortaleza porque lo que viene es tremendo. Y porque en la lucha por ser santos también es una lucha muy, muy ardua. Es muy, muy ardua, muy penosa. Pero Dios da valor y fortaleza. Levántese Dios, continúa el introito, y sean dispersados sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Por un exceso de su bondad, Dios da a los que a Él acuden más de lo que merecen y desean, y derrama su misericordia hasta el punto de perdonar las faltas por las que teme la conciencia pedir perdón. O sea, hay faltas que están en nuestra conciencia de las cuales no nos animamos a pedirle perdón. Y Él accede a perdonar incluso esas faltas. Y añade por su cuenta lo que la oración no osa pedir. Tantas cosas que no pedimos por nuestra flaqueza, porque nos olvidamos, porque no sabemos cómo pedir, etc. Esa es la oración colecta de hoy. Eso es lo que nos enseña la Iglesia hoy. Perdonar de parte de Dios las faltas por las que teme la conciencia, pedir perdón y añadir por su cuenta lo que la oración no osa pedir. Que el Señor borre todos nuestros pecados, que podamos mantenernos firmes en la verdadera fe, que amemos su venida y su reino en la tierra. Todo lo ha hecho bien. Ven, Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.